Buen día a todos, gracias por venir al Salón Meridiano, gracias también a los que están a través del Zoom conectados. Eh, bueno, hoy contamos con la presencia del gran Julio Giagnoli. Julio obtuvo el título de geofísico en esta casa, de hecho fue uno de los primeros audaces en aventurarse en esta carrera, fue el egresado número 14. Su especialidad es la aeronomía y el geomagnetismo y fue profesor de dicha materia por muchos años. Sí, empecé como ayudante, después como jefe de trabajo práctico, después como profesor adjunto, después como profesor adjunto por concurso y después titular por concurso, con todas las vicisitudes políticas que se pasaron en el medio. Lo cual eso va a prestar una charla también para que sepan ustedes qué es lo que pasa, que están viendo desde allá. Pero yo lo viví desde acá, yo lo viví desde allá. Entonces, todas esas experiencias que a uno lo podría hacer, caer y levantar, es importante tenerlo en cuenta. Alguien que se lo dice. ¿Por qué? En este lugar yo nací y en este lugar yo descubrí quién era. Y por eso, y por eso yo le debo mucho a este lugar. Por eso yo hago el esfuerzo de estar bien para estar acá. Pero yo tengo mi título y yo tengo mi familia, gracias a ustedes. A todos ustedes, a gracias a todos los que están en el país, porque todos pagaron el impuesto. Y ese impuesto fue a la educación, a la formación superior. Y eso es lo que tiene que tener todo el que se recibe, todo el ayudante alumno, todos los ayudantes diplomados, etcétera, que sepan que aunque les den 2 pesos y que uno esté protestando, me están pagando poco porque no me alcanza, pero le están pagando. Yo no estoy defendiendo ningún lineamiento político, estoy defendiendo algo que tenemos adentro, que es buscar qué es lo que quiero hacer. Cuando ustedes encuentran qué es lo que quieren hacer, esto lo llena. Esto, a mí no me importa si yo el día de mañana me muero. Cumplí mi misión y todavía me falta poner el último granito, que es, chicos, en el mundo se hizo todo esto, se escribió todo esto, acá está. Y gracias a eso, gracias a los electrónicos, a los físicos, a los matemáticos, etcétera, que tenemos ¿cómo se llama? El celular. Gracias a todo eso, nosotros podemos vivir un poquitito más feliz. Recuerden, estamos en un lugar, la Tierra, muy compleja. Y entonces eso hace que tengamos que prestar atención. Bueno, sigo ahora. Continúo con la presentación. Bueno, además, Julio es autor de varios artículos con referato y ha realizado numerosas presentaciones en congresos nacionales e internacionales también. Fue profesor invitado en varios institutos, por ejemplo, el Agustín Codazzi en Colombia, por mencionar uno, Sí. y además ha sido miembro activo de varias asociaciones de geofísica, por ejemplo, la AAGG, la UGGI, la American Geophysical Union, entre otras. La IAG, Sí, International Association. y seguro varias más. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre la actividad del campo geomagnético, así que bueno, todo tuyo, Voy a Julio. tratar de hacerlo corto, aunque se dan cuenta que es como que algo uno produce, mire, tienen acá. Esto es algo que a mí me intrigó desde hace mucho tiempo con grandes discusiones que era cómo evaluamos el campo magnético de la Tierra. Y hay algo muy importante que es lo siguiente. El geomagnetismo no está solo. El geomagnetismo no está con la matemática ni con la física. Está la matemática, la física, la ingeniería electrónica, fundamentalmente, porque sin esos instrumentos no podemos hacer las cosas, y fundamentalmente en eso hace que yo presente acá lo más, esto está a disposición, así que se lo pueden pedir a Martín, lo pueden divulgar donde quieran, lo mismo lo que yo estoy hablando, etcétera, para que el alumno sepa, el estudiante sepa, que el camino que yo recorrí es algo interesante, importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar pasando en una situación
mucho más crítica de cualquier otra que haya pasado el ser humano sobre la Tierra. El caso del fenómeno Carrington. Búsquenlo en Internet y van a tener en este momento en Internet el fenómeno Carrington una explicación muy interesante, que sigue sucediendo. Bien, para lo cual nosotros necesitamos saber cómo evaluamos la actividad. Evaluar la actividad de los índices globales es que aquí nosotros vamos a encontrar, para abajo, ¿no? Sí, por la derecha. ¿Cómo? La derecha por abajo, por abajo. Una explicación, una definición. ¿Qué es un índice magnético? Un índice de actividad, un índice de actividad magnética. Un índice de actividad magnética depende de todas las fuentes juntas. Si yo pongo un magnetómetro ahí en el medio del campo, como lo hemos hecho históricamente para ver qué es lo que pasa, nosotros registramos todo lo que corresponde a los eventos naturales más los eventos culturales. Todo esto cultura. Entonces, si acá pasa un cable de alta tensión, ahí va a haber un efecto. ¿En dónde? En el magnetómetro. ¿Y qué medía en el magnetómetro? ¿La declinación? Sí. ¿La inclinación? Sí. ¿La componente horizontal? Sí. ¿La componente vertical? Sí. Y además, la componente total, F, que es la que le importa a la industria para saber dónde hay minerales que pueden estar atrapando fuentes que tienen petróleo, gas u otra cosa. Esos elementos fundamentales que nosotros tenemos de las observaciones que se hacen en el campo necesitan tener observatorios que le digan, mira, la variación que vos tenés en esa cercanía es esto. Entonces, estas son todas las definiciones que tienen y cada una. Pero lo más importante es, el geosistema, ¿cómo lo definimos? Siempre. Este geosistema, ahí está la sísmica, está todo lo que nosotros querramos hacer, la geología, la hidrogeología, etc. Que es el Sol, más la Tierra, su magnetosfera y la Luna. Las variaciones del campo magnético que nosotros registramos en cualquier observatorio. Pulsaciones, la resonancia de Schumann, que tiene que ver con eso, las tormentas magnéticas, las variaciones de U, la variación anual y semianual, la modulación del ciclo solar, el ciclo lunar de 18,6 años más las mareas, las variaciones de origen interno, etc. Esto es todo las variaciones que uno tiene. ¿Con qué se hace esto? Con un análisis de lo que se registra cada cuánto, cada una hora, cada un minuto o cada un segundo. Se mete un programa de análisis espectral que está en todos lados y salen qué es lo que pasa, amplitud y fase. Este es el espectro en segundos que tenemos. De 10 a la menos 3 segundos, variaciones de origen atmosférico. ¿Cuáles? Los rayos, las pulsaciones, las bahías, etc. Y además, las fuentes internas. Y nosotros encontramos que el elemento fundamental que tenemos para hacer este estudio que tenemos ahí es la geología cuando estudia qué es lo que pasa con las diferentes rocas que encuentran una magnetización cuando se generaron inversa a las que tenemos en la actualidad, o sea, las inversiones del campo magnético. Y aquí se ha explicado del campo de origen externo, cuánto es de interno cuando lo registramos ahí afuera, el de origen externo, corriente de la magnetosfera y ionósfera, las variaciones diarias, y el inducido en la hidrósfera, en la corteza y la actividad antropogénica, cuánto es en el porcentaje. ¿Cuánto es el campo magnético acá en La Plata, estimativamente? ¿Lo sabe? 22.000 nanotesla aproximadamente. ¿Y por qué lo tienen que saber? Porque es el campo magnético menor que hay en toda la superficie de la Tierra. Y eso, el campo magnético de 22.000 nanotesla en promedio, más o menos, 22.000, 1.300, etcétera, que es el que está manejado por la anomalía del Atlántico Sur, no está en ningún otro lado de la Tierra. Entonces yo cuando iba al hemisferio norte me miraban, ¿y eso? ¿Para qué sirve? Era como si yo estuviera como autodesplazado porque vivía en un lugar donde había una anomalía. Y para ellos esa anomalía era una anomalía, pero no es una anomalía. Es algo mucho más importante. Porque eso nos está indicando que hay una fuente ahí de interacción, conexión Sol y Tierra diferente a lo que hay en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Observen, las auroras están en el hemisferio norte.
Se le pone en skyweb.com y aparece aurora de acá, aurora de allá. Pero no aparecen las auroras del hemisferio sur. ¿Qué acá no tenemos? ¿Aurora? Sí, hay auroras. Las ven los australianos y los neozelandeses. Y cuando la aurora es muy grande, porque el viento solar es muy intenso, se pueden ver desde Tierra del Fuego. Ni les cuento en en la base General Belgrano nuestra o en Orcadas. Aquí una descripción de lo que había en ese momento cuando hice esta primera parte del artículo de los observatorios. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque aquí estamos nosotros y están nuestros colegas, nuestros amigos, que se interesan y se interesaron en nosotros en la parte de geomagnetismo, también en sismología, también en gravimetría, etc. ¿Y qué tenemos acá? Aquí está un observatorio por Stanley en las Islas Malvinas, que cuando yo daba clases en el servicio meteorológico, tanto los militares, los aeronáuticos como los aeronavales, no les gustaba mucho, pero ¿qué es lo que ocurrió? Cuando yo fui en el año 92, creo, a Inglaterra, a un congreso, uno de los investigadores que estaba ahí me preguntó a mí qué opinaba si ellos ponían un observatorio y ponían en la red Interman. Yo dije, eso está muy bien, eso no tiene nada que ver con la diferencia que tuvimos ustedes y nosotros en un momento dado. Aquí lo que importa es saber qué es lo que ocurre. Y aquí hay un observatorio que nos importa también para Trelew. Acá está Orcadas. Y acá está el otro, Kine de Valpoint, que también es de los ingleses. Las Acacias, Pilar, La Quiaca, Huancayo, Tatoca, que no sé si funciona, y otro que es muy importante que pasó. Todos los datos de esto y QDA, que yo los incentivo a la gente de Uruguay, pero están en el mismo problema que nosotros. No hay plata. Y entonces mantener esto cuesta caro. Bien, continuemos. Y está acá lo fundamental, cómo se ve tener desde arriba. Aquí es una vista de cómo es las acacias. ¿Por qué es fundamental las acacias? Porque tiene dos elementos fundamentales en este trabajo que hace los que atienden las acacias. Los electrónicos, 1, 2, 3 acá. Falta ¿cómo? Bernardo. No, ¿cómo? Leonardo. Leonardo. ¿Pero por qué es fundamental? Porque aquí está uno de los magnetómetros que puede funcionar ahí y que puede funcionar ahí o en algún otro lugar que no tenga, que sea lo más quieto posible y además que puede tener conexión vía antena. Esto es Trelew y estos dos equipos lo puse porque hay personas que vienen de otro lugar y que les interesa esto por geopolítica, por estrategia, porque es importante saber cómo funciona en el lugar ese instrumento y estos son dos bariómetros que hizo Juan Razón, que es una persona que estuvo con nosotros desde el 94, 95 hasta la actualidad. Hasta la actualidad no sé si sigue estando, no sé, pero él comúnmente bien. Él es ingeniero, arma estos instrumentos, fue armado por ellos. Y la base de este instrumento fue totalmente desarmada, sacado todos los elementos que podían tener algún tipo de contaminación magnética en Durbes, Francia, Bélgica. Y allí él trabajó en eso. Entonces es también el coautor de este tipo de cosas. Y ahí empezamos la digitalización del observatorio. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque ahí hay un magnetómetro de precesión protónica que nos manda los datos. Bueno, aquí voy a presentar un ejemplo rápidamente de qué es lo que ocurre en uno de los trabajos. En rojo están las manchas solares y en negro, el triangulito negro, la amplitud en nanoteslas de tormentas que hubo desde 1996 al 2008. Ahora pasamos al ciclo solar 25. Este es el ciclo solar 23, estamos en el ciclo solar 24, que terminamos ahora.
Recordemos, un ciclo solar puede durar desde 10 años, 11 años, hasta 12, 13 años, como ha sucedido. Y hemos tenido largas, importantes intervalos de tiempo donde teníamos un mínimo de manchas solares. Que eso sucedió luego. Esto es una tormenta en las acacias. En rojo está en noviembre de 2007 y en azul en 2003. Pero hay algo muy interesante. Buscando cada uno de estos datos, de estas amplitudes, los que están marcados en circulitos, es en el 2003, el 20 de noviembre. Y aquí es el mismo 20 de noviembre. Es el mismo día. Es una casualidad muy rara encontrarla, que en ese mismo día hubo una tormenta, hubo una explosión solar. Por eso la física solar tiene que ver mucho con nosotros. Bueno, ahí está una, acá está la otra. Aquí está cuáles fueron los orígenes. Esta es una eyección de masa coronal. Y esto no, es una eyección de plasma solar, pero que se acompañó en forma diferente el ingreso de las partículas dentro de la magnetosfera. Entonces, en estos dos trabajos, nosotros mostramos cuáles son los efectos de características morfológicas de las tormentas muy parecidas o casi semejantes y cómo son las causales. Fuente, efecto. Acá seguimos con el viento solar y la cantidad de partículas, que es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Y esto está en función de un modelo, digamos así, conceptual de qué es lo que está pasando con el Sol cuando manda una eyección de masa coronal y a veces tarda 7 días en llegar a la Tierra. Y otras veces no, tarda muchísimo menos. Y lo van a ver eso cuando van a una fuente de todo esto que es spaceweather.com. Aquí tenemos en el año 2003 cómo son esos con las tormentas, qué sucedió con las tormentas magnéticas, ¿en dónde? Porque muchos que van a ver, decir, bueno, pero ¿dónde lo veo? Yo lo puedo ver en la componente horizontal. ¿Por qué lo ve en la intensidad total F? Porque la intensidad total F lo tengo inmediatamente. Tengo el magnetómetro de precesión protónica, me está registrando, me fijo que no haya ruido, conozco bien el magnetómetro y sé que su resolución, 1 minuto o 1 segundo, a mí me gusta la resolución de 1 minuto, registra y me da. Lo voy registrando, lo voy analizando y después aplico todos los métodos matemáticos de análisis, todos los métodos de física que quiera. ¿Qué pasó? Eso me lo da la AC, los otros dos lo puedo ver ¿en dónde? En los datos que hay en la base de datos. Aquí tenemos, esto es entre Leo, y fundamentalmente ingresamos en las características de cuáles son los observatorios magnéticos que intervienen en decir las características de los, pues si puedo ir para atrás, sí, de la actividad. ¿Esto es una actividad? Sí, esto es actividad. Día medianamente quieto, tal vez el primero sea calmo. Hay toda una discusión en esto, que es calmo de acá, que es quieto de acá. Quien agarra los libros de índices magnéticos, las publicaciones, o si no, el libro de Maillot, índices magnéticos, entonces los índices lo pone acá, etcétera, con una nomenclatura bastante rara que yo no lo hubiese puesto, pero bueno, 0 más, 0 menos, 0, 1 más, 1 menos, 1. ¿Y esto? Cuando yo estudiaba, pero tomaron grapa. No, Maillot eligió algo de tal manera que el matemático que está íntimamente ligado con la característica decimal, no le meta los dedos ahí, sino que se fije cómo venía. ¿Y cómo venía? Bueno, se califica así con las características que ahora vamos a ver. Estos son todos los observatorios que vienen, pero aquí hay algo muy importante. Estos observatorios que tenemos acá, Hermanos, San Juan de Puerto Rico, Honolulu y Carioca, Japón,
Sudáfrica, americanos, le prestan una extremada atención al observatorio. Lógicamente que su administración es tal que el observatorio no es un elemento impersonal, no, tiene que ser atendido por personas. ¿Por qué? Porque tiene que hacer medidas de la línea de base. Y ahí tiene que haber un ser humano. Y ese ser humano tiene que estar directamente preparado para saber operar el instrumento más importante que tiene un observatorio magnético de todas las observaciones absolutas, de acuerdo como dice la llaga, de un teodolito magnético. Si a mí no me alcanza con tener un bariómetro que registra X, las variaciones en X, Y, Z mediante un sensor Fluke. No, necesito tener, además de eso, un teodolito magnético que me dé cuánto vale la línea de base. Y el magnetómetro de posición protónica es el que compara y el que me da la intensidad del vector F para que pueda hacer todas las otras operaciones. Y tiene que estar atendido, sí, por esos observadores, porque ya no dije observadores 1, 2 o 3, y además de eso, de los electrones. Quiere decir que acá es un conjunto de personas, ¿correcto? Y en todos estos uno va de aquí, Geological Survey, etc. Las instituciones. Ah. Esto es el diseño, patrón, el padre y la madre del diseño del índice magnético, el cual me movió a mí, tomando las componentes horizontales, inclusive la declinación ahí, para decidir, este día es perturbado, este no es día perturbado. Muy bien, porque ¿qué importa? Salgo con el magnetómetro a hacer relevamiento, estoy buscando una cañería enterrada, el avión me sale muy caro, los satélites están muy lejos, entonces agarro el magnetómetro de precisión protónica y me voy caminando, hago todas las mediciones. Y el día es quieto o no es quieto. No está Papasol para decirme, Gianibelli, mirá que te voy a mandar una inyección de masa coronal o te mandé una inyección de masa coronal, vas a tener una tormenta. Y no tengo una persona que me esté mirando en un monitor y dice, che, te viene una tormenta. Entonces yo agarro, me quedo ahí, pongo la carpa y me tomo un mate. No tengo que seguir registrando. Y después con los métodos de análisis de serie de tiempo y de filtrado de la serie de datos, porque esto es una serie de tiempo espacio-temporal, corrijo y veo qué es lo que pasa. Entonces a la empresa le digo, mira, flaco, acá está el cambio. Perdón, lo mejor tendría que ser un poco más, no tan escatológico como se dice. Este es el índice DST que mide la perturbación de la tormenta. ¿Por qué lo pongo? Porque muchos hacen importancia en esto. Pero fíjense una cosa. ¿Dónde está el otro observador? 3 en el hemisferio norte, 1 en el hemisferio sur. ¿Y por qué no hay otro? ¿Por qué no tenemos otro por acá? Porque acá está la anomalía del Atlántico Sur. ¿Y porque el ecuador magnético hace esto que viene? Que eso, los que estudian perturbaciones, no sé, bueno, no les dice nada esto. La evolución de la anomalía del Atlántico Sur, los distintos mapas, bueno, eso hay que verlo. Eso también es actividad. Cuando yo hablo de actividad, cuando yo hago el índice ahora, dentro de 200 años, dice, mirá lo que hizo el Petillo. Aquí está, ¿dónde está Terleu? Y acá está la serie más larga de índices de actividad, que es el índice de actividad del índice AA, que está en internet, lo pueden sacar cada uno y se observa qué es lo que sucede. Y qué interesante, un observatorio está acá, el otro está acá. ¿Y por qué no está este acá y el San Juan de Puerto Rico, que podría ser el lugar opuesto que tendríamos que tener? Bueno, eso es un trabajo para los que quieran hacer índices, actividad, qué es lo que pasa, etcétera. San Juan de Puerto Rico es el punto opuesto de Trelew. Cuando el profesor Slaustar puso, dedicó a Trelew la ubicación, allí
lo puso la ubicación porque San Juan de Puerto Rico es un polo opuesto, digamos, por decirlo más fácil, sale en línea de campo de un lado y se meten en el otro. Esa es la idea, era la idea. Ahora no sé si la línea de campo sale dentro del EU y se meten en el otro lado. ¿Por qué? Porque tendría que ver, hay que hacer todo un análisis de ese tipo de cosas y qué es lo que pasa con la línea de fuerza cuando estoy a 400 kilómetros de altura, o menos. Bien, el índice P1F. Dentro de mis ideas, un día, mirando los registros, digo, ¿y por qué no tomo F? Si el índice, si la intensidad total la puedo medir sobre todo el planeta, ¿tengo alguna singularidad? No. Entonces, está basado en la intensidad total de F. No se tienen singularidades de polo a polo. Z es igual a F en los polos magnéticos, Z igual a H en el ecuador magnético. El instrumento es uno y común, lo puedo comparar, un ppm. Y además de eso, su registro tiene una precisión de 0,1 nanotela. Hay más precisos, pero esa es la precisión, digamos, que le gustan a los físicos, a los geofísicos, a los magnetólogos del hemisferio norte. Con un nanotela más que suficiente. ¿Por qué? Hay mucho ruido y cada vez hay más ruido dentro de la magnetosfera. La producimos nosotros y se produce en la relación Sol-Tierra. Me tomé el trabajo de tomar desde el año 1994 hasta el 2008 de todos los días quietos. Y en todos esos días calcular el P1F de acuerdo a esta forma. Eso lo hice, es un promedio diario. Quiere decir que eso corresponde como se llama, a cada hora y promedio. Esa diferencia, que la sumé, son 1440 minutos que yo tengo en una hora, y hacer ese tipo de cosas. Ahí no trabajé solamente yo solo, trabajó Nicolás Paclino. Si hicimos esto, mirá, si cuando nos pusimos a mirar, los días calmos, que eran calmos, no eran calmos, te ponían los días calmos, porque la IAG había dicho que por mes tenía que poner 5 días calmos. La primera pregunta, ¿por qué por mes tiene que haber 5 días calmos? Y eso es una problemática bastante interesante, porque de afuera nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y cuando nosotros proponemos otra cosa, no nos sirve. Eso produjo en mí un poco de reacción. Y hubo grandes discusiones con Juan Razón y con con los directivos de IAGA. Bueno, hágalo como usted quiera, sí. Y yo esto lo pongo, puse ¿cómo se llama? La página, y en la página tengo gente que me lee. Y lo más lindo que gente que me lee dice, pero vos te lees los rusos. ¿Y qué tiene que ver que no me lean los rusos? Yo no soy ruso. Se dan cuenta que apunté lo que dije. Entonces, evidentemente está todo reunido dentro de una estrategia y de una táctica en donde a veces la disciplina del magnetismo cumple una finalidad que quieren a ellos, y lo cual uno tiene que tratar de ponerse al costado y que pasa, haga lo que quiera. Pero a mí no me embrome el magnetómetro de precisión protónica. El precio del magnetómetro de precisión protónica hoy en día, en dólares, cualquier sea el tipo de dólares, es entre 8.000 y 10.000 dólares. Es muy importante, sí, porque uno poner un observatorio magnético completo como quiere la IAGA cuesta más de 20 millones de dólares. Y eso es un gasto que creo que pocos países lo pueden hacer. Y ahora mismo. Me tomé el trabajo de observar en esos años cuántos días había, cómo era la distribución. Esto está para el análisis estadístico. Pero lo más interesante es que el intervalo del índice P1F en 700 nanotela es el que divide los días perturbados por disturbes frente a los días Q1 y Q2 que toma el índice generado por la IA. Entonces sí, podemos determinarlo, ahí está. Aquí está cómo es y cómo evoluciona. Dentro de la página hay también unas charlas sobre esto. Y aquí está cuáles son los límites de cada uno de los observatorios que tenemos en Latinoamérica. Kourou, Basora, BCS, Hermanos, Trelew,
Huancayo, y todavía en ese tiempo que estaba no tenía PSP. ¿Por qué? Porque no tenía datos. Tendría que hacerlo más adelante. Relacionado, por ejemplo, con Trelew. Y si observamos, encontré referente al límite que tomé con Trelew, que era uno de los más importantes que teníamos en ese caso, que Trelew tiene 700 como límite, Las Acacias 680, Hermanos 680, Basoura 640 y Huancayo 2100. Quiere decir que yo puedo tener una amplitud del día quieto de la variación diurna, que no hay variaciones perturbadas, no tiene, es una variación suave, 2100 nanotelas, arriba de 2100 nanotelas, en ese cálculo de esa sumatoria, voy a tener perturbación. ¿Y por qué? Porque está en el electrochorro ecuatorial. Está la corriente ecuatorial y ahora vamos a ver cómo interactúa con la corriente anuncia, que son dos cosas diferentes, una ionosférica y otra la magnetosfera. Y ahí aparecen cosas que, revuelto por acá, revuelto por allá, que es la línea de acá, que es la línea de allá. Y bueno, yo no puedo enganchar un átomo porque no lo puedo manejar para que esté dando vuelta por ahí y a ver de dónde va uno y dónde va. Y definí una generalización del número P1FKK, que después se puede llamar de una manera o llamar de otra como esta expresión, donde lambda tau es un intervalo de tiempo. Supongamos que yo tengo que hacer un registro sobre la superficie porque me piden a ver dónde hay alguna ruptura de roca, etcétera, que salgo con un magnetómetro y camino. 2 pasos, una medida, otros 2 pasos, una medida, y así sucesivamente. Pero eso me lleva 6 horas. ¿Y estas 6 horas son perturbadas o no son perturbadas? Puedo calcular la perturbación en un registro de una estación base que la tengo en las cercanías y hacer el análisis de cuánto resulta ser en esas 6 horas la perturbación que tuve. Con esto, matemáticamente definido. Y no tiene singularidades. Es lo que registró el magnetómetro de precesión protónica en el campo que yo pongo dentro de una cajita de madera, etcétera, nada que tenga magnético, ahí registrando. Y yo estoy 2, 3, 4, 5 cuadras alejado, por decir, 400, 500. O tengo un observatorio en las cercanías. Bien, entonces, para esto sirve. Esto también es importante. Si en esos lugares se ha hecho algún enterramiento, tengo alguna anomalía de algún enterramiento que estoy buscando, lo busca la arqueología. Y también utiliza magnetómetro de precisión protónica para buscar, qué sé yo, armas enterradas, enterramiento de un vehículo, etcétera, para la criminología. Otro problema. Nosotros tenemos el año 1 de enero, 31 de diciembre. Pero nosotros, cuando hacemos el promedio mensual, unos días tienen 30, otros días tienen 31, y otros días 28, 29, otros meses 28, 29. Barthes diseñó un número estacional. Ese número estacional, que se llama el número estacional de Barthes, hace que el análisis de las características fundamentales que tenemos sobre este análisis de este P1F o cualquier otro índice tenga mejor resolución. Y aquí están las fechas que empieza y que termina. ¿Dónde aparece esto? En la bibliografía, que muchas veces no se consigue, y en un libro que se llama Atmospheric Times, que no solamente lo publicó él, sino lo publicó con un colega. ¿Y en Atmospheric Times hay mareas atmosféricas? Sí, hay mareas atmosféricas. Y este es un método en el cual se ve. ¿Y hay mareas geomagnéticas? Sí, este es el método para observar cómo son las mareas en el ámbito de sus modulaciones estacionales. Aquí vemos lo que pasa, por ejemplo, en un año, en este año, pero un año un poco perturbado, había que juntar los días calmos en esta fecha para tener mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, mes 12. Pero el mes 12 de acá, mes 1, no nace en el 1 de enero. Si ustedes se fijan, el mes 1 nace el 22 de diciembre y se junta con el 03 del número sigma en enero del 06. Y así sucesivamente. Y cuando los años fueron quietos, como tenemos acá, calmos, hermosos, lindos,
Trelew, 200.008, 2007 fueron días calmos, muy interesantes. Se pudieron ver cómo era esto y cómo es la variación anual. Y en un año tiene una característica, en el otro no es igual, es diferente. Porque el Sol es diferente. Bueno, el método de análisis no voy a explicar, si estoy explicando el resultado y por qué es importante el número cero. Y ahora vamos al KF3A y otros similares. Y acá vemos entonces una versión más compleja de cómo es en los porcentajes los sistemas de corrientes equivalentes a las variaciones que registramos. Entonces, cualquier elemento E, F, declinación, inclinación, componente horizontal, componente Z, X e Y, lo tenemos expresado acá abajo en lo que medimos acá. La componente X, la declinación, la componente H, la componente horizontal, la componente vertical, y además de eso, la intensidad total del campo magnético. Y ahí tenemos también los efectos y los porcentajes que teníamos y que dijimos ahí. Bueno, decimos que tenemos un campo propio, que es campo principal, más campo de la corteza, que está definido aquí, más el campo observado y todos los otros elementos. Y la inducción, pues bueno, de origen externo sobre la hidrosfera, corteza, manto, núcleo y la actividad antropogénica, que no la tenemos que olvidar. Montones de veces hemos salido a hacer relevamiento, lo hice yo, relevamiento desde La Plata con la ruta 36. ¿Y qué pasa acá? Había una línea de alta tensión ahí nomás. Alguien se había conectado y como había arbolito, nadie la veía. Y en las cartas no aparece. Y en el Google de ahora tampoco. ¿Y dónde aparece? Y hay que pedírselo a la transportadora. Y entonces en la transportadora uno tiene que dar todo el currículum de uno para qué la quiere, no la quiere, seguridad, etcétera, etcétera. Venir a pedir, ya, ¿cómo se llama? Información acá, información allá. Bueno, sí era. En mi época, ahora no sé. Las definiciones, acá les dejo las definiciones. Observatorio Magnético Permanente, OMP, registra los tres elementos magnéticos, DIF, ZHD, y registrados son el de tipo 1 y el de tipo 2. ¿Por qué puede haber de tipo 2? Porque es el que tenemos en las acacias. Y es tan importante como el de tipo 1. Pero nos sale más barato. Nosotros necesitamos eso. Cómo son los bariómetros y cómo se trabaja acá. Y acá hay un puntito verde que dice, todo esto que está acá, todo lo que está acá, con este observatorio que es Hideo Point, PST, Orcadas, Islas Argentinas, General y todos los otros que están acá dependen de la política, del recurso humano, de la gestión, de la inversión, de la administración, de la transferencia y el servicio. Todas esas palabras claves son fundamentales. Porque cuando yo tuve que hacerme cargo de las acacias y Trelew acá, dice, ¿por qué tienen esos observatorios magnéticos? Porque no, porque no, checámoslo, de que si están los ingleses, están los que vengan los otros a registrar, ponen el instrumento por ahí. Lo escuché yo, de la gente que venía de la administración de la universidad, contadores, administradores. ¿Por qué? Porque el recurso era poco y había que aplicar un elemento muy importante, ahorro, no gasto. Y lo que no puedo explicar en el gasto, la importancia que tiene, tengo que explicarlo de otra manera. ¿Y cuál era? El servicio. Por suerte teníamos transferencia y tenemos el servicio. Y ese año venían las empresas a comprar datos, así que ahí está. Entonces, cuando fueron y vieron los datos que venían en dólares, con el cambio que había, les resultaba importante a la universidad, se podía mantener las acacias, etc. Con el tiempo me llamó el Servicio Meteorológico Nacional y conseguí que pusieran un magnetómetro de precisión protónica en Chipolete. Esa es otra anécdota bastante interesante. Porque el padre de Pilar, de Orcadas, y lamentablemente no tenemos la Quiaca, pero si están las autoridades acá, presten atención a la Quiaca. Pónganse en contacto con la gente del Servicio Meteorológico, intúnciámenlo y díganle, mire, ponemos un magnetómetro ya, necesitan un alacto, yo les doy un alacto. Que me alcance y sobra. Tengo dos en casa. Entonces, llevan una y registran allá.
y le enseña cómo, o me lo mandan acá y yo le enseño cómo se hace el procesamiento. Bueno, ustedes lo saben. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque va a permitir hacer todo esto en Sudamérica. Y acá empieza toda la historieta. El índice K, P de planetario, tiene un rango. K era igual a 0, 0 más, 0 menos, 0,73, 0,66, K 1, y ahí está el rango que tiene puesto en tercios que había hecho Bartels. Que si usted va a las publicaciones o las publicaciones que la tienen, le tienen puesto como K más, K menos, etcétera, etcétera. Aquí está el índice AA. ¿Y cuáles fueron los observatorios que fueron tomados? Que están muy cercanos unos a los otros. Fueron cambiados y están desde 1868 hasta la actualidad. ¿Y cómo se generó el índice A? ¿Y cómo se genera decir si el día es quieto o no es quieto? Ese índice A es muy importante porque hay registros en distintas partes del mundo donde ese observatorio era muy importante. Entonces, acá está definido cuándo es realmente quieto, cuándo es real, y ahí es bastante interesante. Se utiliza el más o el menos, en algunos casos menor o igual, y fundamental que Bartel dice, ¿cuándo un día es quieto? Pero cuando el día es quieto acá, en otro lado a lo mejor no es quieto, porque no es homogéneo todo el comportamiento de la interacción Sol-Tierra. Entonces ahí es donde está la situación. Aquí está lo que hoy les comentaba. El hemisferio norte es muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive en el hemisferio norte. Entonces ve las auroras, queremos estudiar esto, queremos estudiar el otro, y ahí se diseña un índice particular. La corriente anillo es la que está dentro de la magnetosfera y hace que un brote de corriente se oponga. Si ustedes miran ese por la mano de la mano izquierda, apuntan para abajo cuando va el chorro hacia allá y apunta para abajo la línea de campo. Cuando la línea de campo va para arriba, el campo disminuye, que es lo que vieron en la tormenta. Viene un pico y frum para abajo. Pero la corriente de la ionósfera apunta para el otro lado, es decir, va para allá, así que, y hace que la variación diurna sea más grande. Por eso tenemos 2100 como máximo en el límite. Y eso es lo que tenemos ahí. Ahí está puesto el electrochorro ecuatorial y la corriente anillo. Y el electrochorro ecuatorial no es como la corriente anillo, que es, podríamos decir, cuasi homogénea. No, sigue el lugar donde la intensidad total del campo está prácticamente sobre la superficie. La inclinación, ¿cuánto es? 0. Y ahí es donde está. Bien, entonces acá está puesto cuáles son los observatorios y qué es lo que sucede. Muy bien, me tomé el trabajo de fijarme en las escalas. ¿Y qué tomé? Hay una relación entre el índice K y el índice AP, el índice AM y el índice KPM. Tomé esas relaciones, las puse, me fijé cómo eran las tres funciones exponenciales que estaban, me fijé cómo era la definición en el rango y dije, ¿por qué voy a tomar un rango de 3 horas? ¿Puedo tomar un rango de 6 horas? Sí. ¿Puedo tomar un rango de 1 hora? Sí. ¿Puedo tomar un intervalo menor? Sí. ¿Un intervalo mayor? Sí. Bueno, a partir de ahí hice esto, obtuve dos fórmulas, dos expresiones que están ahí. Acá están los datos. Pueden seguir y pueden, que se llama por análisis, pueden hacer los otros valores. Todo esto es evaluable y creo que en el librito ese, en el documento que vos lo descubriste que yo no lo encontraba. Debe estar en una máquina vieja mía que no la... Entonces, aquí está, esos son los valores que corresponden, y aquí está lo fundamental. Esta es la escala que nosotros podemos ver entre Leo, las acacias, Pilar, en cualquier otro observatorio, en cualquiera sí, en cualquiera. ¿Y cómo es eso? Está acá, este es el rango, ¿ven? Eso es una tormenta. ¿Qué hizo ahí de tormenta? La corriente anillo hizo esto, para abajo. ¿Hay ingreso en la ionósfera? Sí, pudo haber aumentado y haber dado una variación mayor que lo que uno supone. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, del 18 al 21. Y eso es importante, de las 18 a las 21. Y eso quiere decir el electrochorro ecuatorial.
Sigo, porque ya eso viene a morfología. A mí lo que me interesa en este momento es el índice. Que vean qué cosa. Esto. Esto que está acá. Es cómo pueden hacerlo. Todos ustedes, cualquiera de ustedes. Cualquiera, sí, cualquiera. ¿Necesita ser geofísico? No. ¿Necesita tener registro? ¿Lo pueden encontrar? Sí. ¿Dónde? Intermagnet. Y ahí en Intermagnet se meten en Intermagnet y sacan los datos. Un día, otro día, están con un minuto, lo van bajando y lo van poniendo. Es que está, en cualquier, lo pueden utilizar en Excel, en lo que sea. Esta es una que les dejo acá como resultado y este es otro que les dejo como resultado. Y ahí está en la escala, y que lo pueden poner en escala de colores. Y fundamental, observar, percibir y comprender. Tres elementos fundamentales que todos tenemos que tener en cuenta para ver qué es lo que pasa. Y bueno, esto lo hice yo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Siempre es un placer escucharte. Me van a tener, yo estoy haciendo, les cuento, estoy haciendo un proyecto para los profesores de geofísica que quieran saber de mi experiencia, dársela. Segundo punto, en la parte de magnetismo, preparar 2 o 3 charlas, preparar el año que viene. 2 meses, otros 2 meses y así sucesivamente. Ahora un poco se despierta el loco. Entonces, Te doy una ¿qué hora copita, es? te doy una copita de agua porque seguro que alguno te quiere hacer alguna pregunta, Pregúntame así todo que lo que- hidratate. Segundo punto, vos sabés dónde yo vivo. Sí, somos Yo casi vivo ahí, vecinos. ahí está mi universo. En calle 11, 62 y 63. 1464. Ahí vivo y bueno. Sí, Julio, una pregunta. Gracias por la charla. Como dice Martín, es un placer tenerte y un viaje en el tiempo. Sí, sí, Por 25 años para atrás. sí. En la misma mismo, es en 25 años. La pregunta que yo me recuerdo que antes nos decías también es la importancia de la distribución, ¿no? No el presupuesto de los observatorios. Sí. Ahí vimos la Quiaca, porque seguimos sitio para reflotar. Para la facultad, para la política de la facultad, de la universidad y con alguien, con una institución que está un poquitito por ahí golpeada. ¿Al sur? Ushuaia. ¿Y cuánto? ¿Y hacia el oeste? ¿Cuánta distribución? Y hacia el oeste sí, tenemos Chipoleti, bueno, tendríamos el que está en Jujuy, en Chipoleti y en la precordillera, pero hay que encontrar gente que se entusiasme, gente que diga, yo estoy por la vida por ese magnetómetro, 2. Porque esto, de ahí uno vive para eso. Si tiene su familia y tiene eso, y eso tiene que estar todo congeniado, lo cual tiene que haber, de parte del profesional, una obra socializadora hacia su familia. ¿Me entienden lo que quiero decir, el mensaje? No es fácil, no es fácil. No es fácil salir de campaña. Los que han salido de campaña saben muy bien cómo sufre el resto de la familia. Cuando yo tuve que dar el curso en Colombia, yo tuve mucha resistencia. Claro, tengo un carácter que es jodido, entonces, bueno. No. Che, Julio, o sea que viendo así, Argentina tiene el potencial como para tener el norte, sur y este. Sí, sí. Fundamentalmente norte-sur. Lo que uno necesita, ¿cuál es? Necesita personal comprometido. ¿Qué significa personal comprometido? Estoy para esto. Y bueno, a veces, qué sé yo. ¿Sabes la cantidad de veces que me llamaban por teléfono y que me decían, ¿por qué te venías a trabajar con nosotros a Bolivia? Empresa de protección. ¿No podés dar dato a la dirección? Bueno, ¿qué necesitas? Bueno, hacer la nota, se le dirigís ¿cómo que se llama? A la universidad de nosotros y nosotros te damos el presupuesto. Ya te digo, el que te va a dar el presupuesto son $90 por día. No, que es mucho, no, que $90 no. Flaco, vos querés datos que sean responsables, que el que te firma, vos le podés mandar a cortar los dedos si va a un juicio. La gente no sabe que cuando viene y pide datos acá, estos datos tienen una responsabilidad tan grande, tan importante para la sociedad,
Como la del médico que me dice, vos tenés que tomar la pastilla ahora y no después. Y yo hago lo que quiero, ¿viste? Quiero decir... En el workshop de Ushuaia presentamos una idea, un proyecto de implementar nuevos laboratorios, justamente con el tema que está la anomalía tan presente en esta zona. Entonces, aprovechando el principio de la Quiaca, estuvo activo y hay intenciones de reclutarlo de parte del Servicio Meteorológico. Tenemos Chicoletti, agregar un Río Grande. Río Grande también, puede ser. Y así, había varios sitios propuestos. ¿San Juan Mendoza? No, porque tenemos, por las distancias más o menos, está, pero pues ahí sería interesante algo en Misiones. Sí, sí, sí. El Tierra del Fuego no está el del INPE. Sí, el INPE, pero los datos A veces no saben cómo Los datos no son tan accesibles así. Esto es lo interesante, ¿ven? O sea, esto me pone muy alegre. ¿Por qué razón? Porque ya hay más personas de cuando yo estaba que se están interesando en este tipo de situaciones y que se puede colaborar en conjunto. Es muy importante esto. Cuando yo ingresé, había 3 departamentos: gravimetría, el ingeniero Mateo; sismología, el ingeniero Simón Carciani; magnetismo, el doctor Slauska; después lo deja el doctor Schneider, que vino de Alemania, que profesor de meteorología, que sabe eso. Y además de eso, a mí me tocó un proceso en cambio, bueno, lo que ustedes saben. Entonces, ¿eso acá se vivió? Sí, claro que se vivió. Se vivió inclusive porque el doctor Schneider, yo esto lo tengo que contar, no había tocado y lo voy a tocar ahora. En un momento dado, el que era decano, que estaba de decano, no, que estaba como director acá, que todavía no era de facultad, le pidió la renuncia a todos los jefes de departamento. Y la renuncia a todos los departamentos renuncian. Jefe de departamento. Y yo, ¿qué hago? Iba a decir algo. ¿Qué hago? Yo estaba casado, creo que tenía 2 hijos, y no había mucha salida, porque la problemática era problemática que estaba, como se llama, a la izquierda, a la derecha, se giraba tiro de un lado, tiro del otro. Y al otro día, no, no, perdón, voy al congreso que hubo en Salta, y cuando vuelvo de Salta, entro al observatorio y estaba Oscar, todavía vivía Hulda Harman de Sidotti, porque también él tiene sus historias, y me dice Oscar, lo echaron Schneider. ¿Cómo que lo echaron? Sí, lo echó Schneider. Moroni lo echó Schneider. Moroni era geofísico. ¿Cómo? ¿Y por qué lo echó? Entonces, bueno, ahí tuve que observar, percibir y comprender. Calma, antes de decidir. A última hora de la tarde voy y encuentro a Moroni y dice, Moroni, ¿qué hiciste? Sí, lo voy a echar a Oscar y a Hulda. Pero vos estás loco. Sí, voy a traer al que está entre el Leo y lo voy a poner acá de director, de que se haga cargo y que dé la materia. Pero si no está recibido. Entonces agarro, que creo que te lo deben haber contado a vos también, ¿no es cierto? Entonces, dejate de bromar, dejá a la gente que está, ya tomaste, ya te libraste, es decir, vos no, ¿por qué lo echaste Schneider? Porque yo cuando me fui de Schneider, me había prometido que cuando venía me iba a dar un cargo. Quería trabajar acá. Entonces agarró y se vengó. Y acá estamos todos locos. Así que yo a la mañana, observar, percibir y comprender, tomaba un poquito de leche, me calmaba y me venía calmado para acá. ¿Por qué? Porque siempre uno se encontraba con cosas aleatorias, que no eran, a veces no eran tan coherentes como uno esperaba. Y las personas no son como uno espera, sino que las personas son fundamentalmente como son. Y si uno está acostumbrado a tomarlas como son, el primer respeto que uno se tiene que tomar es como uno, que uno se tiene que respetar a uno mismo. Y cuando uno se respeta a uno mismo, de lo que tiene, no le puede imponer al otro la idea que tiene. Tiene que respetar. Eso me llevó como 4 o 5 años, que la gente de Buenos Aires entendiera que yo no tenía ninguna responsabilidad. Claro, el otro era geofísico, yo era geofísico, trájate. Y cada vez que quería ir a un congreso me miraban los artículos, me corregían si tenía acento o no tenía acento.
Los trabajos que a veces me decían, no, no va, que este no va, te presentaba 3 o 4, uno sí, los otros 3 no, bueno, sí, agarré mi calma. Y empecé a observar una cosa. La universidad a ustedes les ocupa 8 horas por día, ¿correcto? Y le pagan por 8 horas por día. Ahora, si ustedes hacen 16 horas, el presidente de la universidad no va a decir, toma, flaco, si tú trabajaste 8 horas más, estudiaste 8 horas más, toma un cheque. No, no lo va a hacer. Y después, con el tiempo, surgió lo que se llama el incentivo de la investigación. ¿Qué necesita la universidad? La universidad no solamente tiene que tener la parte superior de enseñanza, tiene que tener su institución de investigación. Yo fui compañero de Juan Carlos Mucio estudiando en la parte de física, Levato y Morras. Morras, como se llama, fue director del IAR. Levato fue a San Juan y Mucio se quedó acá. Y yo no me voy a olvidar mucho, cuando yo me recibí, y estaba desarrollando mi doctorado con una beca de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, que me dijo, Julio, ¿sabés lo que tenés que hacer vos? Vos lo que tenés que hacer es irte al CONICET. Si el doctor Schneider que te lleve al CONICET. Porque en el CONICET está la carrera de investigador. Y yo le dije, no, pero yo quiero tener la dedicación exclusiva en el observatorio. Ser ayudante con dedicación exclusiva. Entonces me trajo unos números y dice, no es que el ayudante con dedicación exclusiva con el investigador que recién se inicia vas a ganar la tercera parte. Y bueno, daré clase a la noche. Y ahí se me dio, ¡ping!, clase a la noche. Creo que pocos de ustedes le va a recordar el nombre que voy a dar. Doctora Placeres, álgebra, ingeniería, matemáticas, acá. La doctora Placeres un día entra en el observatorio de la puerta, yo estoy saliendo, son las 5 de la tarde, digo, doctora, ¿cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Sí, ya nivel, yo fui alumno suyo hace como 4 o 5 años. Estoy buscando un ayudante para eh, eh, análisis 3. ¿Dónde? En la Universidad Católica. ¿Cómo? Sí. Qué lindo. ¿Le interesa? Sí. Me tomo los datos y me dice, lo espero el jueves en la Universidad Católica. Eso creo que un día martes, un día. Agarré, di vuelta para atrás. No me acuerdo quién era el director del observatorio. Sí, creo que el director. En ese tiempo, pues no me acuerdo bien quién era el director. Vine y le dije, ¿yo puedo dar clase a la noche? A ver, ¿cuál es tu horario? Sí. Vos después de acá, ¿cada hora te vas siempre? A las 18 me iba. 8 18 me quedaba. Sí, te vas a las 18. Sí, voy a decir, si que de acá me iba a dar clase a la Católica, de que de análisis matemático 3. Primer punto, didáctica. La estrategia para explicarle a los chicos de análisis, de análisis de sistema, variable compleja. Los de matemática aplicada, de las carreras que había ahí, ninguno entendía. Así que explicarle todo y decir, ¿para qué se usaba? Le vino de perilla. Y de ahí empecé, y ahí es que empezaba. Empezaban a entrar la monedita. ¿Para qué? Para mi locura. ¿Cuál? Veía un libro, tácate. Y otro libro, tácate. Y ahí me hice toda la biblioteca. Y pienso hacer una fundación. Claro, que el alumno venga y consulte el libro. Si tengo lugar adelante, ustedes fueron a casa, hay parrilla, etcétera. Lógicamente que no puedo recibir 50 alumnos. Pero sí puedo tener, bueno, venga hoy, sí. Pero te quería agradecer por haber venido, por la charla, y también por esto que estás diciendo, porque es de la generosidad que siempre nos inculcaste, de compartir los libros, el conocimiento, el amor por la universidad y por el trabajo de uno. Así que muchas gracias por eso. Sí, muy bien. Las puertas de mi casa están abiertas. Ustedes conocen que las puertas de mi casa están abiertas. Lo que yo tengo, esperen un cacho, no se vayan. Porque yo primeramente estoy acá porque la situación social del país, quiero que en la provincia siga estando IOMA, quiero que siga el PAMI, porque quien me acompaña a mí acá es Gracielita y Norma a la noche. Tengo 2 cuidadoras. Yo tengo 77 años, mi señora tiene 75. Hemos sufrido nosotros situaciones críticas de nuestra vida. Por ejemplo, estar sentado, mi señora, ¡pum!, se te cae en el piso. No sabe qué hacer.
¿Qué hago? ¿Salgo gritando a la calle? Si no puedo. La señorita no me ayuda, nos ayudó, Ana se está mejorando en toda su situación, y ahí está. Así es la vida de cada uno de ustedes. Podrán estar casados, podrán estar separados, tienen hijos o no tienen hijos, pero son seres humanos, únicos, únicos y únicos. Y presten la atención al prójimo. Ustedes no pueden hacer que el prójimo sea como ustedes. El prójimo se les va a acercar. Esto no está en la Biblia, esto se ve en cualquier lugar. Cualquier libro que viene mi mamá, en el mismo lugar donde estaba, venían los testigos de Jehová y traían su Biblia. Y vos leías lo que decía John Smith, no sé cómo se llamaba, o como Jesucristo. Y era toda la misma historieta. Miremos al prójimo, pero no queramos cambiar. Yo hago esto. El prójimo no dice, ¿por qué no haces esto o lo otro? Muy bien, déjame pensar. Después ustedes siguen el camino que quieren. Ahora, si usted toma una decisión que el prójimo le dice, anda para allá y se cayeron, la culpa no es de él, porque el prójimo sabe saltar el charco. La culpa es de uno que no sabe nadar para saltar el charco. Y ese es el problema que últimamente nos estamos cuestionando, o yo me estoy cuestionando, y es una cuestión que no, a veces no tiene solución, o hasta que uno se conoce a uno mismo. Yo, señores, me siento muy feliz poder haber venido acá, haber estado con ustedes, haber visto los ojos de quienes fueron mis alumnos, mis compañeros, etc. Ahora somos todos compañeros de la misma tarea. Saber vivir. Recuerden, saber vivir es esperar el final con tranquilidad, sin preocuparse, sin nada. Algún día les voy a contar otras experiencias que he tenido en mi vida, pero son muy importantes y compartirlas. Claro, porque yo necesito sacar mi experiencia. Con escribirla no soluciono, contarlas queda. Julio, Eso es lo más importante. te hacemos entrega del diplomita por haber dado la charla. Muchísimas el día de gracias. hoy. Le dicen a los alumnos, Sacame el pollo que va a quedar bonito. Dale paso, Julio, nosotros queremos escuchar tu experiencia, pero no grabarte. ¿por qué? Por la duda. No queda registro. Después lo editamos. Tenemos la memoria. Ponemos unos cuantos pip.